y amén. Muy amadas y amados, en esta oportunidad, nuestro encuentro con la Sagrada Escritura y con la palabra de Dios contenida en ella, lo tenemos en el Evangelio según San Lucas. De allí el capítulo 3, los versos desde el primero hasta el verso 6. El Evangelio según San Lucas, capítulo 3, verso desde el primero hasta el verso 6. Y recibimos la palabra del Señor contenida en la Escritura en nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. Era el año 15º del imperio de Tiberio César. Poncio Pilato era entonces gobernador de Judea. Herodes era tetrarca de Galilea. Su hermano Felipe era tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisanías era tetrarca de Abilinia. Hago una pausa para hacer la siguiente observación. Si usted está escuchando esos nombres y le suenan bien raros, cuando se habla de un tetrarca, se está hablando de que el gobierno está dirigido y está dividido en una región en 3 monarcas o 3 dictadores. Y en aquellos tiempos, por instrucciones del Imperio Romano, así toda aquella región palestina la habían picado en 3 pedazos y le dieron cada pedazo a algún descendiente del antiguo rey Herodes. Así que lo que está planteando allí es como decir, pues a fulano lo pusieron a mandar en Miami-Dade, al otro lo pusieron a mandar en Broward y al otro lo pusieron a mandar en West Palm Beach. Esos son todos esos nombres extraños que nos encontramos allí. Proseguimos entonces en el verso 2. Anás y Caifás eran sumos sacerdotes. En esos días Dios le habló a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Juan fue entonces por toda la región cercana al Jordán y predicaba el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados, tal y como está escrito en el libro del profeta Isaías. Una voz clama en el desierto: preparen el camino del Señor y enderecen sus sendas. Todo valle será rellenado y todo monte y colina será nivelado. Los caminos torcidos serán enderezados. Las sendas dispares serán allanadas y todos verán la salvación de Dios. Palabra de Dios. Hoy comenzamos la segunda semana del Adviento. Esta temporada, para refrescar nuestra memoria, es la primera temporada del calendario litúrgico, el calendario cristiano. Se identifica este tiempo con el color púrpura o morado, porque enfatiza de esta manera un sentido de penitencia y un sentido de preparación. La palabra Adviento significa llegada. Llegada. En el Adviento recordamos la expectativa del antiguo pueblo hebreo por la llegada del Mesías y afirmamos entonces nuestra fe en el presente de que algún día ese Mesías regresará.
Los textos bíblicos durante todo este tiempo y estas semanas nos van poniendo en contacto de una forma u otra con esa misma esperanza, tanto de los antiguos como de la iglesia cristiana en el tiempo presente, donde quiera que ésta se encuentra. Hoy particularmente el texto bíblico nos remonta hasta la narración sobre el ministerio de Juan, aquel que llamaban el Bautista o el Bautizador, según el Evangelio de Lucas. Juan el Bautizador es identificado consistentemente a través del Nuevo Testamento como el precursor del Cristo, es decir, el que venía primero, cuya tarea es precisamente preparar el camino de su llegada. Cuando leemos el Evangelio según Lucas, encontramos que en los capítulos previos, el narrador de este Evangelio ha ido entretejiendo las historias de los nacimientos de Jesús y también del nacimiento de Juan, identificándolos a ambos como piezas en el plan divino de la redención humana. En el capítulo presente, que es el capítulo 3, el narrador nos permite ver entonces el rol, el papel de Juan como profeta. Un profeta que, siguiendo la tradición de los profetas antiguos, está anunciando esa tan esperada llegada, esa tan esperada intervención de Dios en la historia. La manera en la que el narrador de este Evangelio va desarrollando la trama y el uso que hace del lenguaje y de las figuras proféticas nos permite a nosotros hoy reflexionar sobre algunas ideas en torno a la pertinencia del Adviento del Señor en nuestra experiencia actual, en el aquí y en el ahora. Y tomando como fundamento esa inspiración y esa enseñanza que encontramos en la Escritura, pues queremos hoy, en primer lugar, acentuar, afirmar, postular lo siguiente: el Adviento del Señor es real. Recuerde, la palabra Adviento significa ¿qué cosa? Llegada. El Adviento del Señor es real. Fíjese usted que la narración comienza haciendo mención de una época específica y de unos personajes específicos. Comenzábamos leyendo allí que era el año 15 del imperio de Tiberio César. Y eso lo que está haciendo es ubicar el inicio del ministerio de Jesús aproximadamente entre los años 28 y 29 de la era común. Identifica entonces allí un tiempo específico en la historia humana. Pero no solamente habla del tiempo, sino que también menciona, como leímos, a los líderes que estaban ocupando los cargos de poder, desde el emperador romano Tiberio y los que estaban en poder político, hasta también incluir a los que estaban en el poder religioso. Recordaremos que indicaba allí: Anás y Caifás eran los sumos sacerdotes. Así que va identificando, fíjese, por etapas. Primero lo ubica en un tiempo, luego entonces lo ubica en un escenario histórico donde hay unos personajes en poder político y poder religioso. En otras palabras,
Queridas y queridos, la llegada de Jesucristo no se trata de un cuento, no se trata de una invención, no se trata de una bonita idea ni de un espejismo de naturaleza espiritual. Lo que ocurrió no ocurrió en un vacío. No comienza el narrador, como muchas veces comienzan los cuentos que les hacemos a nuestras chicas y chicos. No sé si a usted alguna vez su abuela o bisabuela le dijo, había una vez, y dos son tres. En un país lejano, un rey, una reina, etc. No, lo está ubicando en el espacio histórico. La manifestación del Señor ha sido ubicada detalladamente en el tiempo y en el espacio, en el lugar, en la geografía. En otras palabras, la promesa mesiánica que Dios había hecho al pueblo antiguo se estaba cumpliendo allí. Y no necesariamente en el mundo de las ideas, sino que se estaba cumpliendo en carne y hueso. Eso es lo primero que quisiéramos hoy acentuar. El adviento del Señor es real. Lo segundo que hoy acentuamos a la luz del texto bíblico es lo siguiente. El adviento del Señor implica transformación. El adviento del Señor implica cambio. El texto bíblico leído identifica a Juan como profeta y lo hace utilizando una fórmula que ya es muy conocida desde los profetas del Antiguo Testamento. El verso 2 afirma: en esos días Dios le habló a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Esa es una fórmula que solían utilizar para referirse a los antiguos profetas. Vino la palabra del Señor a fulano, hijo de Mengano, en tal lugar. Y esa misma fórmula la encontramos ahora allí, en esos días que han sido identificados de forma específica. En esos días, en ese lugar, Dios le habló a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Es decir, lo que Juan predica y lo que Juan enseña no es su propio mensaje, ni tampoco son sus ideas particulares. Lo que Juan recibe es mensaje inspirado por Dios. No se tratan de las palabras de un extraño y exótico predicador del desierto, sino que se trata de las palabras de Dios, y como tal, entonces merece recibir toda la atención posible. El texto bíblico indica que Juan fue entonces por toda la región predicando, enseñando, proclamando el bautismo de arrepentimiento. Así le identifica allí el verso 3. El bautismo de arrepentimiento. Oiga, cuando escuchamos la palabra arrepentimiento, generalmente tenemos la tendencia a pensar en un malestar emocional provocado por un sentimiento de culpabilidad. Sin embargo, aquí la traducción al español, acuérdese usted que el Nuevo Testamento no lo escribieron en español, se escribió en griego, un griego muy antiguo, que de hecho es tan antiguo que no se habla en Grecia ya. Y por eso, cuando usted y yo nos acercamos a las Escrituras, nos acercamos a traducciones de las Escrituras. Pero la traducción al español, en este término en particular, se queda muy corta. Porque la palabra utilizada en el texto original es metanoia. Y metanoia es un término que literalmente significa transformación. No es, ay, me sentí mal porque pues, etcétera. No, es transformación.
Y este sentido de lo que allí está predicando Juan, el arrepentimiento, la metanoia, la transformación, queda afirmado entonces al citar en el texto las palabras del profeta Isaías sobre la preparación del camino. ¿Y cómo se va a preparar o cómo se estaba preparando ese camino? Todas esas figuras del lenguaje, enderezando, rellenando y allanando el terreno. De modo que el Adviento, mis hijas e hijos, está íntimamente relacionado al cambio, a la transformación. Porque ante la presencia, ante la llegada del Señor, las cosas no se pueden quedar igual. Hoy, tú y yo debemos considerar seriamente y humildemente qué cambios son necesarios en nuestra vida. Imaginarnos como ese terreno que necesita ser preparado. Esos montes que necesitan ser allanados, esos huecos que necesitan ser rellenados, esos caminos dispares que necesitan ser enderezados. Hoy y tú y yo somos hoy llamados a considerar entonces qué transformaciones, qué cambios son necesarios en nuestra vida, qué actitudes y qué asperezas nuestras requieren ser limadas. ¿Qué posturas e ideas deben ser entonces allanadas? ¿Qué pensamientos e ideas torcidas necesitan ser enderezadas? Es posible que necesitemos un cambio en nuestra forma de tratar a las demás personas. Es posible que necesitemos un cambio en la manera en la que desempeñamos nuestros trabajos. Es posible que necesitemos un cambio en la atención que le brindamos a la familia. Es posible que necesitemos un cambio en la imagen y el pensamiento que tenemos de nosotros y nosotras mismas. Cada cual puede tener una experiencia distinta, pero todas y todos necesitamos el proceso de cambio que es motivado por la llegada, por el adviento del Señor. Y con toda honestidad y claridad les digo, amadas y amados, como siempre lo suelo hacer, quien diga que no necesita cambio está en oposición directa a la palabra de Dios y al plan revelado por Dios. Así que esa es la segunda cosa. Lo primero, el adviento es real. Lo segundo, el adviento implica transformación e implica cambio en nuestras vidas. Y lo tercero, el adviento del Señor implica salvación. Pero oiga bien, tiene nombre y apellido, implica salvación evidente. El adviento del Señor implica salvación evidente. Fíjese usted la cita que el texto bíblico hace sobre el profeta Isaías. Termina con la afirmación, eso que leíamos en el verso 6, el último de esta mañana, diciendo que todos verán la salvación de Dios. ¿Cuánto dice allí? Algunos, los que están en tu casa, los que están contigo en la experiencia del templo, de la iglesia, donde cuando estamos toditos aquí adorando al Señor, tenemos así los halos encima de la cabeza y las alitas. No, todos verán. Y todos es todos y todas verán. Amada y amado,
la intención de la llegada del Señor, del adviento del Señor, es que esa experiencia sea evidente. Es decir, lo que Dios hace en la vida, lo que Dios hace en mi vida, lo que Dios hace en tu vida, no es para que se quede en secreto. El Señor anhela que la transformación que provoca su llegada a la vida sea una transformación evidente, sea una transformación conocida. Su intervención en nuestra experiencia y en nuestra vida es algo que debe salir a la luz. Porque una vida transformada y una vida transformándose, fíjense bien, transformada y transformándose por la presencia del Señor, hace partícipes a otras personas de esa gran bendición. Y a la luz de eso, entonces, debiéramos con mucha humildad reflexionar. La gente que nos rodea en el diario vivir, la gente que interacciona conmigo, quienes interaccionan contigo en la vida cotidiana, ven en nosotros la salvación de Dios. Ven en nosotros la salvación de Dios. Ven en nuestras palabras, en nuestro relacionarnos, en nuestro obrar, la salvación de Dios evidente, el adviento de Dios evidente. ¿O acaso lo que ven es otra cosa? Amadas y amados, la salvación se predica, claro que sí, pero sobre todo la salvación se practica en el andar cotidiano. Hoy somos nosotras y nosotros los llamados a mostrar la salvación de Dios en el diario vivir. Hoy somos nosotras y nosotros los llamados a ser los profetas del cambio y de la transformación. Hoy somos nosotras y somos nosotros quienes podemos inspirar a otros a prepararse para el encuentro con el Señor. Amadas y amados, el adviento del Señor es real y hoy nosotros somos llamados a vivirlo en la práctica. Soli Deo Gloria. Amado Señor, gracias por el anuncio de tu llegada. Gracias porque podemos afirmarnos en el testimonio que dieron los antiguos de tu entrada en la historia humana encarnándote en la persona de Jesucristo. Y gracias, Señor, porque Jesucristo nos deja la promesa de un nuevo encuentro. Mientras eso ocurre, oh Dios, otórganos la inspiración, la fuerza, la conciencia para preparar el camino, comenzando en nuestra propia vida, en nuestro propio ser, y que esas sendas torcidas se vayan enderezando, que esos montes que obstaculizan se vayan allanando, y que esos huecos del sendero se vayan rellenando. Preparen el camino del Señor, llamaba el profeta. Ayúdanos, oh Dios, en esa tarea tan importante para gloria de tu nombre y bendición de la humanidad. En Cristo Jesús. Amén. Y amén.